Semanas hablando del dinero que da el gobierno de Estados Unidos a la industria armamentística, pero quizá hablamos menos concretamente del dinero que le da el gobierno de Biden al Pentágono, al Departamento de Defensa. Ya saben ustedes que el Pentágono está ahora en una lucha férrea con los pagos de los intereses de la deuda como la partida a la que más dinero destina el gobierno de Estados Unidos. De hecho, el último año estaba presupuestado que casi 900.000 millones de dólares fueran a financiar al Departamento de Defensa. El problema está en que, como ya les hemos dicho, el Pentágono es un agujero negro del dinero y se lo contábamos hace unos meses. Lo que entra ahí no es que no salga, pero es que es casi imposible saber dónde ha ido a parar ese dinero. De hecho, desde 2018 se ha intentado hacer auditorías al Pentágono, igual que se hace para todas las agencias gubernamentales de los Estados Unidos, simplemente para saber y contabilizar bien dónde se está llevando, dónde se está gastando ese dinero. Y ayer se conoció que otra vez más, por sexto año consecutivo, el Pentágono ha sido incapaz de pasar la auditoría. Esta vez, quédense con los números porque son de esos que sorprenden cuanto menos. 1.600 auditores, 1.600, que se dice pronto, han peinado, rastreado todo el Departamento de Defensa, sus más de 3,8 billones de activos, sus 4 billones en el pasivo. Se han registrado 700 visitas a lugares del Departamento de Defensa por 1.600 auditores. Pues bien, los que han hecho esa auditoría dicen que la mitad de los activos del Pentágono, que son billones de dólares, no se pueden contabilizar. Y ahora se preguntarán, vamos a ver, ¿esto cómo es posible si estamos hablando de Estados Unidos y de la partida que más dinero se lleva del país más potente económicamente del mundo? Bueno, pues precisamente ahí parece que está la dificultad. Aunque antes de explicarles nada, quiero que escuchen lo que dijo ayer una de las portavoces del Pentágono, Sabrina Say, cuando se le preguntó precisamente por esa auditoría fallida. Escuchen lo que dijo. We're working on improving our process. While it wasn't the results that we wanted, we certainly are learning each time an audit passes, and it's a continuing and ongoing process that this building is assessing. One of the things that the audit did do this time around was it informed how what we had for how we could supply Ukraine, and then when the events of October 7th happened and the need to assess what we could supply Israel, we were informed very much by the results of the audit from, our looking all across the entire building here, but also what we had provided for Ukraine. So again, it's a complicated process and it's a complicated undertaking that this building has done, but we feel confident in what we are learning. Pero ¿por qué es tan difícil, como está diciendo esta portavoz del Departamento de Defensa, poder rastrear de dónde viene todo el dinero y hacer una auditoría que llevan 6 años intentándolo y no lo han conseguido? Bueno, pues aquí está una de las claves. La mitad del gasto discrecional del gobierno de los Estados Unidos va a parar al Pentágono. Esto significa que el Pentágono, que el Departamento de Defensa es tan grande, tan colosal, mueve tanto dinero, que es prácticamente, o al menos así lo intentan explicar desde el Pentágono, algo inabarcable. De hecho, fíjense en el gráfico donde podemos ver que aproximadamente la mitad del gasto discrecional de Estados Unidos de 2023, prácticamente la mitad, va a parar a defensa. El resto de partidas se quedan en prácticamente nada, si lo comparamos con lo que va a parar a defensa, porque estamos hablando de muchos millones de dólares, muchos miles de millones. Piensen que el total del gasto discrecional es de 1,7 billones de dólares. En este caso, pues estamos hablando de que no llega al billón, pero se queda muy cerquita. Vamos a continuar explicando un poquito más sobre todo esto. El Pentágono, como les decíamos, tiene un tamaño colosal, un espectro casi inabarcable. El Departamento de Defensa se lleva en torno a la mitad de todo el gasto discrecional que hace el gobierno de Estados Unidos. Y de hecho, el CFO del Pentágono dijo el año pasado que cada vez que se intentaba hacer una auditoría era más complicado, pero los políticos empiezan a estar ya un poquito hartos de que nunca se haya podido comprobar dónde está el dinero del Pentágono, y de hecho han aprobado ya una ley a principios de este año para asegurar que el Departamento del Pentágono pues pasa una auditoría limpia. Y es que claro, desde el Congreso ya empieza a oler a fraude, a malgasto de dinero, a abuso, dicen incluso.
Tanto es el descontrol mastodóntico que llevan en el Pentágono, disculpen, que hace 3 años Bloomberg publicaba que solo en 2019 el departamento había hecho ajustes contables por un valor de 35 billones de dólares. Y no estamos diciéndolo mal, son 35 billones, 35 millones de millones. Siguiendo con el ejemplo de la economía española, esa cantidad es más de 30 veces la economía de nuestro país, y solo en ajustes contables. El año pasado, otro dato clave que salió a la luz, por ejemplo, es que el Pentágono solo había conseguido contabilizar el 39% de sus activos, es decir, que el 61% restante son un misterio. No se sabe dónde está todo ese dinero. Cambiamos de asunto. Ahora vamos a hablarles también de otra de las claves de esta semana, por supuesto, que es el petróleo. Lo que ocurrió ayer nos pilló por sorpresa prácticamente a todos. De repente, a media tarde, cuando estábamos repasando cómo se estaba moviendo el mercado, el crudo, el petróleo, empieza a caer casi un 5%. La caída es de esas que te dejan descolocado. Ayer no ocurrió nada extraordinario, ningún dato, ningunas declaraciones, ninguna cita de la OPEP, ninguna cita de Rusia, de Irán, ninguna escalada del conflicto de Israel, nada. Y ahora vamos a ponerles en pantalla el movimiento del West Texas, movimiento que vamos a intentar ponérselo para que lo vean desde septiembre, porque el desplome ha sido espectacular. El West Texas, de referencia en Estados Unidos, ha bajado hasta los casi $73 el barril. Lo hizo en el día de ayer. Y desde los máximos de septiembre la caída ha sido de más del 20%, que se dice pronto. Eso significa que el petróleo está oficialmente ya en un mercado bajista, porque normalmente se considera así, cuando algo baja por debajo desde los máximos, baja en torno a un 20% o más de un 20%, en este caso se suele considerar que estamos en un mercado bajista. Ayer les preguntábamos a los expertos, teníamos por ejemplo a Yolanda Moratilla, nos contestaba esto sobre el motivo que podía estar llevando al petróleo a bajar de esa manera. Mismo estamos en máximos con respecto al récord de producción. Estamos en 103 millones de barriles y al mismo tiempo estamos teniendo una demanda por parte de China que está aumentando mucho la demanda, pero una cosa se compensa con la otra y de ahí un poco que estén prevaleciendo en estos momentos la gran producción que estamos teniendo, estos máximos que estamos teniendo históricos frente al aumento de la demanda y por eso la caída ahora mismo del precio del. Pues ese es un poco el contexto. Por ejemplo, los datos de inventarios de petróleo que conocíamos esta semana subían por 4ª semana consecutiva y esta vez alcanzaban el nivel más alto desde el mes de agosto. Ya saben que cuanto mayores sean los inventarios implica que mayor es la producción o bien menor es la demanda. Y eso en cualquier caso hace que el precio del petróleo baje. Luego tuvimos datos de demanda en China, que es el mayor importador de petróleo. Sus refinerías han recortado sus ratios de procesamiento diarios en octubre y claro, eso es otra señal más de que la demanda de China ha caído respecto al mes anterior. Pero claro, todo esto es contexto, no es nada que haya ocurrido en concreto en el día de ayer, nada distinto a lo que ya sabíamos, de hecho, el día anterior. Entonces, ¿a santo de qué? Baja el petróleo ayer por la tarde casi un 5%. Bueno, pues lo curioso es que nadie está apuntando hacia un detonante concreto. De hecho, lo que dice UBS es que el movimiento de ayer en realidad se debe, por un lado, a ventas en corto, a que hay inversores especulando a que va a caer más el petróleo, y por otro lado a que se perdieron niveles técnicos que son claves. Es decir, que seguramente muchas posiciones se vendieron automáticamente por órdenes en el mercado porque el petróleo bajó de determinado nivel. Pero lo más curioso es el tema de las ventas en corto, es decir, operaciones que se hacen para conseguir beneficiarse de las bajadas de un activo. Y ya saben que la OPEP lo dijo hace unas semanas, esto están siendo básicamente los especuladores los que están provocando las caídas en el precio del petróleo. Ahora, hace unos meses la OPEP ya avisó a esos especuladores, así que vamos a recordar lo que dijo uno de los ministros saudíes, en este caso el ministro de Energía, hace ya mucho tiempo, hace ya muchos meses, fue en abril, pero desde luego que todavía esa amenaza perdura. I remember what I keep telling you, I like Alan Greenspan. So I'll get those guys who are on their trading floors to be as jumpy as they can. I will make this market jumpy. Anybody who think that he will get a word from me about what we will do next
is gonna be absolutely living in a kind of a la-la land, because I will make sure that whoever gamble on this market will be ouching like hell. So is that a yes? No, as I said earlier, those who wants to get into option trading, they will be ouching like hell. Ayer el petróleo se desplomaba casi un 5%, hoy recupera en torno a un 1,3%. Aún así, por supuesto, no recupera todo lo que bajó en el día de ayer. Pero hoy hablaremos precisamente de petróleo con Pablo García dentro de un ratito, al final del programa. Y ahora vamos a hablar de inversión pura, de bonos. Llevamos semanas diciéndoles que los tipos de los bonos están cayendo y que eso es porque los precios suben. Es decir, hay gente que está comprando bonos porque piensan que los tipos van a bajar y eso está haciendo que su precio se dispare. Pero parece que hay tanto dinero que está entrando en los bonos, que ya hay expertos en Wall Street que dicen que esto se parece mucho a esa fiebre que tuvimos hace 2 años de los meme stonks, como lo que ocurrió con GameStop, lo recordarán seguro. Ahora parece que el término ha pasado de meme stonks a llamarse meme bonds, es decir, bonos meme básicamente. Así lo asegura uno de los miembros de Lloydhold Capital Group. Simplemente se refiere a la extraordinaria popularidad que está gozando un ETF muy famoso en el mundo de la renta fija, que seguro que le suena y si no le suena les digo yo el nombre, TLT. TLT, un ETF que replica el comportamiento de los bonos con una duración de más de 20 años. Solo este año el ETF ha conseguido unas entradas de capital de 20.000 millones de dólares. Y eso cuando la revalorización del ETF ha sido ya no nula. No es que digamos, bueno, no ha subido, no se ha movido. No, es que ha sido negativa. ¿Y de qué manera? De hecho, se estima que para octubre el ETF lleva un menos 48 en el acumulado de este año, incluyendo las rentas que paga el fondo, porque ya saben que si estamos hablando de un fondo de renta fija, pues está pagándonos lo equivalente a los cupones, para que nos entendamos. ¿Y esto por qué? Bueno, pues básicamente porque los tipos han seguido subiendo. Este año los precios han bajado, por lo tanto ya saben que existe esa relación inversa. Y cuando en esto de la renta fija, seguro que se preguntan ustedes, por ejemplo, ¿cuánto baja el precio de un bono por cada un 1% que suben los tipos de interés? Porque siempre estamos hablando de esto. Si bajan los tipos, suben los precios. Si suben los tipos, bajan los precios. Vale, pero ¿cuánto? Si vemos que están subiendo, pónganse el ejemplo, no estoy diciendo que este ejemplo sea real porque es muy difícil que en un solo día veamos cómo del 5% se pasa al 1%. Pero por ejemplo, piensen, ¿cuánto sube el precio de un bono por cada 1% que bajan los tipos de interés? Esa es la gran clave, porque básicamente depende de la duración de un bono. Y la duración es un concepto que simplemente nos dice cuánto se mueve el precio de un bono en función de cuánto se mueven los tipos de ese bono. ¿De qué depende la duración? Bueno, pues por ejemplo del plazo del bono, muy fácil. Cuanto más largo es el plazo de un bono, es decir, un bono a 10 años es un bono de un plazo largo, más duración tiene. Y eso significa que si los tipos suben un 1, los precios de ese bono van a bajar mucho más que los precios, por ejemplo, de un bono a un año. Por mucho que en ambos bonos, tanto en el del 1 año y 10 años, los tipos suban un 1%. El movimiento en precio va a ser mucho mayor en el bono a 10 años que en el bono a un año. Entonces, claro, si ha bajado tanto este ETF TLT de duración de 20 años, ¿por qué está entrando tanto dinero aquí? Bueno, pues sobre todo precisamente porque están esperando los inversores el movimiento que hemos visto en estas 2 semanas, que de momento se está cumpliendo, de momento. Y es básicamente que los tipos empiecen a bajar y que los precios empiecen a subir. Y aquí ya saben que si los tipos bajan, los precios suben mucho, mucho más en este ETF que replica los bonos de una duración muy alta. Simplemente por ese motivo, porque la duración es alta. O sea, que se puede ganar mucho dinero en el caso de que los tipos de los bonos vayan a bajar, porque la revalorización puede ser más alta que en un bono más de menor duración. Pero también se puede perder mucho si los tipos siguen subiendo, por supuesto. Aquí es donde está el riesgo. Rentabilidad-riesgo, ya saben que es un binomio absoluto aquí cuando hablamos de los mercados financieros, en el mundo financiero. Pero ayer Alberto Iturralde nos decía que no estaba muy de acuerdo con la estrategia que parece ahora mismo tener el mercado en general, la de invertir ahora en bonos de larga duración para aprovechar la subida en precios si los tipos seguían bajando. Iturralde nos decía que Estados Unidos va a hacer que los tipos vuelvan a subir porque le interesa que China no pueda
vender los bonos de Estados Unidos embolsándose una prima. Es decir, si los bonos siguen subiendo, esto va a hacer que China, ahora que ya está empezando a vender bonos de Estados Unidos, diga, bueno, pues si siguen subiendo voy a vender más porque me voy a embolsar más dinero. Es lógico, evidentemente, porque si los tipos de interés ahora están en un nivel concreto y los precios, por lo tanto, también están en un nivel concreto, pero ahora los tipos empiezan a bajar, los precios de esos bonos subirían y eso haría que China pudiera vender esos bonos a un precio más alto. Vamos a escuchar lo que nos decía ayer precisamente Alberto Iturralde sobre este tema. La caída se ha realizado, y hace unas semanas hablábamos de esto, se ha realizado hasta una zona técnica clave. Ese 107 que veis ahí en pantalla, en el pasado frenó subidas y ahora ha frenado caídas. Sin embargo, el interés de Estados Unidos en mantener los precios de los bonos bajos, la rentabilidad alta, ese interés es también altísimo, precisamente para que China no pueda recuperar gran parte de su dinero. En China hay muchos de los acreedores de Estados Unidos que están hartos de ver cómo actúa Estados Unidos en su política internacional. Hartos desde que congela los activos a Rusia. Y sí, ha tenido un rebote, pero no tiene absolutamente ninguna relevancia, o no la debería tener, porque cuando tú estás hablando de renta variable, tú estás viendo lo que explicábamos hace 2 semanas aquí mismo. Si JP Morgan te está diciendo que los bancos europeos van a ser lo peor y que vendas bancos europeos, el sector que va a protagonizar las subidas en bolsa, es decir, de lo que tú te puedes beneficiar por internet, con tu banco, llamando, como quieras hacerlo, es de comprar en bolsa bancos. ¿Qué pasa? Que culo veo que culo quiero. Y como me están hablando de los bonos, oiga, Iturralde, ¿usted qué piensa del bono? No, no digo tú, digo la gente. El otro día en un consultorio que hicimos aquí, hace 2 o 3 días, la gente preguntando por el bono, pero ¿y a ti qué más te da? El bono está en una rentabilidad muy alta, pues cómpralo. No, el precio del bono, pero te vas a poner a especular en el bono estadounidense. Pero tú sabes la dificultad que tiene eso. Déjate de historias, métete en un BBV y no te compliques la existencia. Entonces, yo lo siento, Marta, pero a cualquier persona que quiera ganar dinero en el mercado se lo tengo que decir. Bueno, pues los bonos, por supuesto, siguen siendo uno de los principales protagonistas de las últimas semanas, sobre todo por la caída en los tipos de interés y la subida en los precios de los bonos. De momento, nos decía Iturralde un poquito antes del fragmento que hemos sacado, pero nos decía en las últimas semanas el bono a 30 años, bono a 20, 30 años, esas duraciones, ha subido en torno a un 7%, que ya es decir, es una subida bastante importante. De momento, ¿cómo tenemos hoy el espectro de la renta fija? Pues en el caso del bono a 30 años, con caídas en los tipos de interés, subidas por lo tanto también en los precios, está ahora mismo situado en el 4,6% de rentabilidad, y en el caso del bono a 10 años también estamos viendo retrocesos en los tipos de interés. 4,43% es lo que está registrando ahora mismo el bono a 10 años, que ya saben que es de referencia. La parte corta de la curva, bono a 2 años y bono a 5, aquí sí que están subiendo los tipos de interés. Suben poco, suben un punto básico, 3 puntos básicos para el bono a 2 años, pero por debajo del 5%, que ya saben que el bono a 2 años sí que se ha mantenido significativamente por encima de ese nivel durante mucho tiempo. 4,87 ahora mismo. Mercados, por lo tanto, mixtos en la renta fija, subidas ahora mismo de momento en la renta variable europea, y enseguida, en apenas unos minutos, abre Wall Street. Pero antes, una pausa.